Buenos días, familias Monterrey. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes algunas enseñanzas que estamos trabajando desde el colegio con sus hijos. Y la intención es que esto nos ayude a atacar algunos retos que a veces como familia enfrentamos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que lidiar con la queja de nuestros hijos? No les gustó el plan que hicimos. O a veces nosotros mismos sentimos que esta circunstancia en la que me metí, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que lidiar con esto? Y entonces nos sentimos oprimidos, a veces queremos explotar y sin darnos cuenta la circunstancia difícil se nos volvió en una queja. Pues resulta que en la Biblia nosotros encontramos consejos prácticos, ilustraciones prácticas donde podemos pedir el auxilio de Dios, buscar caminar como a Dios le agrada para que la queja no se vuelva en lo que define el ambiente de mi día, el ambiente de mi familia. Hay un ejemplo muy bonito que quiero compartir con ustedes. Venimos leyendo el libro de Números con los chicos en el colegio y vemos la ilustración que Dios deja en este libro de cómo el pueblo que Él escoge, bueno, pongámonos un poquito en contexto, este pueblo escogido de Dios había estado en esclavitud en Egipto. Y en Egipto había llegado a vivir tal opresión que se empieza a desesperar y a clamar por auxilio. Y dice la palabra que entonces Dios escucha el clamor del pueblo y lo atiende. Entonces Dios envía un libertador a ese pueblo, después de años de opresión, después de años de esclavitud, de trabajo forzado. Y ese pueblo pasa de la esclavitud a la libertad. Y en esa transición de pasar a la libertad, Dios les promete que los va a llevar a una tierra para ellos, una tierra donde su condición va a ser excelente, provisión, paz. Pero en el proceso hay amenazas. Primero, poder salir de Egipto. El faraón no los quería dejar salir. Y entonces vemos cómo Dios con mano poderosa los saca. Cuando están ya afuera, viene un ejército. Ellos no tienen ejército, no están armados. Viene un ejército a atacarlos, a matarlos, a destruirlos. Y la poderosa mano de Dios los libra de ese ejército. Y así sigue a lo largo de la historia como Dios les daba sombra para que no se deshidrataran durante el día. Dios les daba luz para que durante la noche estuvieran protegidos. Ellos podían ver. La semana pasada vimos cómo también podían ver la provisión de Dios. Dios les daba alimento y después cuando se quejan de solo comer lo que cocinaban con el maná, Dios los corrige y les da carne también. La mano de Dios es extraordinaria con nosotros, sus hijos. El plan de Dios cubre todas las áreas de nuestras necesidades. Pero muchas veces nosotros, por las circunstancias que nos oprimen, nos angustiamos. Y ahí es donde viene la queja. Y este pueblo, a pesar de que habían visto la mano de Dios hacer perderse un ejército, hacer ahogarse un ejército que los podía matar, habían visto la mano de Dios de una manera sobrenatural sostener ese ejército, alimentarlos, abrir un mar frente a ellos, cerrarse. Cuando la circunstancia se les pone incómoda, otra vez viene la queja. Y yo creo que a todos nos pasa. Y por eso es importante que acudamos al consejo bíblico, porque Dios sabe lo que nosotros vivimos y su palabra nos da instrucción para poder superarlo. Entonces, si ustedes leen en el libro de Números, capítulos 13 o 14, el pueblo llega a un punto donde va a entrar a esa tierra que Dios les había prometido. Esa tierra de libertad, esa tierra de provisión, esa tierra de bendición, donde Dios los iba a volver en un pueblo que iba a ser referente para el resto de las naciones. Pero cuando están ahí, el líder dice: mandemos dos espías que nos digan cuál es la estrategia para entrar a la tierra y cómo vamos a conquistarla. Estos espías, creo que algunos han leído la historia, regresan y dan un informe que llena de terror al pueblo. No, hombre, entramos ahí y nos van a matar, las pruebas son demasiado grandes, ellos son demasiado gigantes y poderosos, no vamos a sobrevivir, nosotros nos vemos como hormigas a la par de ellos. Y entonces cuando ellos regresan, 12 informantes regresan al pueblo, hay 10 que llenan al pueblo de temor, no les gusta el plan y nace la queja. ¿Para qué nos sacaron de la esclavitud de Egipto? Y tal vez otros decían: ¿por qué a mí?
Yo que tengo esta familia con niños pequeños, ¿por qué a mí esta circunstancia? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? Es natural que reaccionemos los que somos papás. Yo tengo 3 hijas y si mis hijas están en una condición de amenaza, yo siento que tengo que hacer hasta lo imposible por ponerlas seguras. Y fue lo que le pasó a este pueblo. No confiaron en el plan de Dios. A pesar de que habían visto la mano de Dios hacer cosas milagrosas al frente de ellos, no cosas abstractas, cosas concretas en favor de ellos, se les olvidó. Y entonces el pueblo decide creerle más a los 10 que a 2 que dijeron: si Dios dijo que entrábamos ahí, Él nos va a bendecir, Él nos va a dar las fuerzas. Desesperación, decepción, miedo fue lo que dominó en el pueblo. Y en medio de eso, entonces Dios corrige al pueblo, lo castiga por haber dudado del plan de Dios, por haber dudado de que Dios iba a cumplir su promesa sobre ellos, y se espera hasta formar un pueblo nuevo para que puedan entrar con una actitud correcta a tomar la tierra que les había prometido. Esta es mi síntesis. Cuando nosotros rechazamos el plan de Dios para nosotros porque las circunstancias nos están empujando a hacerlo, yo sé que muchos de nosotros dudamos o nos angustiamos porque la circunstancia nos empuja a eso. Pero nosotros, en vez de dejarnos mover por la circunstancia, podríamos apegarnos al consejo bíblico y fortalecer nuestra fe. Porque cuando nosotros nos quejamos es porque hemos perdido de perspectiva lo que Dios ha hecho por nosotros y quién es Dios. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Ha cambiado nuestra condición completamente, de pecado y desesperanza a un propósito y esperanza eterna. Cuando nosotros perdemos esa perspectiva de lo que Dios ha hecho y perdemos la perspectiva de quién es Dios, como le pasó al pueblo, el enemigo es muy grande, pero Dios era más grande. Ya había vencido al ejército de una potencia, ya los había alimentado, ya había mostrado que Dios hasta tenía control sobre la naturaleza. Pero nosotros a veces se nos olvida que el Dios que nosotros creemos es un Dios vivo. Es un Dios que puede actuar en las mentes y en los corazones de nuestros hijos y de nosotros mismos. Se nos olvida que nosotros tenemos una mente limitada, ni siquiera podemos ver lo que va a pasar el minuto siguiente. Pero Dios sabe lo que va a pasar al final de los días. Y nada se sale del control de sus manos. Y cuando nosotros perdemos esa perspectiva de la grandeza de Dios, de la fidelidad de Dios sobre sus planes, por decirlo de alguna manera, entonces dudamos, nos quejamos. Y sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es rechazando el plan de Dios. Porque no me gusta, yo lo hubiera hecho mejor, yo hubiera ido por ese lado, yo lo hubiera hecho en otro tiempo, yo me hubiera dado esto que me merezco. Pero al final lo que estamos diciendo es: Dios, yo necesito resolver porque tú no estás. La gran diferencia que hace Dios en nuestras vidas no es solo una salvación que nos llena de esperanza eterna, sino que cambia nuestra condición para enfrentar la dificultad. Porque podemos entender que alguien más inteligente, alguien más poderoso, alguien que lo entiende todo, que no tiene las barreras del tiempo ni del espacio que nosotros tenemos, va a pelear a nuestro favor para que se cumpla su propósito, no nuestro propósito. Pero cuando nos quejamos empezamos a rechazar el plan de Dios. Quiero cerrar con esto. En Proverbios 3, 1 y 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es el consejo que Dios nos da para que nos dejemos de quejar cuando nuestra circunstancia no nos gusta. Porque la circunstancia negativa nos hace rechazar el plan de Dios. Pero Dios dice: no te olvides de mi ley. Entendámoslo en esta ocasión como: no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti, como lo hizo ese pueblo. Dios te sacó del pecado y muerte a la luz y esperanza de vida eterna. Y Él lo hizo con poder. Y lo hizo con poder en esa cruz,
y hoy con poder va a actuar en favor de sus hijos para que se cumpla su propósito en nuestras familias y en tu vida. Pero no nos podemos olvidar de lo que Dios ha dicho, de lo que Él ha escrito, porque eso es lo que sostiene nuestra fe. Nosotros sabemos que Dios hará lo que dijo que iba a hacer. Guarda tu corazón mis mandamientos, confiemos en Él. Dejemos de creer que me toca a mí siempre resolver en primera instancia. Rindámonos delante de Él. Sí, confiemos en oración. A veces no queda más que, voy a hacer una pausa, vamos a orar. Y cuando me vuelvo a desanimar, hago otra vez la pausa y vuelvo a orar. Y confío y guardo en mi corazón la certeza de que Dios es fiel a sus palabras. Y al final entendemos, como dice el Proverbios en el verso 2, que largura de días y años de vida y paz aumentará Dios para sus hijos. El plan de Dios para nosotros es un plan de bien. Él mismo lo dijo, yo conozco los planes que tengo para ustedes y son planes de bien y no de mal. Aunque las circunstancias a veces nos aprieten, nos agobien, no perdamos de vista que el Dios que nos ha llamado y que nos ha salvado tiene un propósito superior y tiene un poder superior a nosotros. Y si aceptamos su plan y nos aferramos a Él, entonces Él va a actuar en favor de lo que Él ha dicho que va a hacer. Que Dios las bendiga, familias. Llevemos a nuestros hijos a entender que la mejor condición no es encontrar mi sueño y trazar mi camino. La mejor condición es encontrar el plan de Dios para mi vida y aferrarme a su ley.